Egunon guztioi, buenos días a todos. Antes de nada, gracias por dejarnos participar en este evento para transmitiros un poco nuestro punto de vista. Perdón por la voz, me quedé afónica ayer, pero vamos a hacer lo que se pueda. Pues cuando nos contactó Ibai para haceros una charla, nos preguntábamos qué podríamos hablar que os pudiese aportar valor al camino que os espera a partir de ahora. Y hablando, tanto Eloy como yo, estábamos pensando qué podríamos transmitiros y nos dimos cuenta de que nuestros inicios en el mundo laboral fueron un poco accidentados. Entonces, nosotras estudiamos varios años, hicimos el grado de Teleco las dos y nos dimos cuenta que al acabar no teníamos experiencia, no habíamos hecho ni un solo mes de prácticas en empresa y, bueno, pues no teníamos esos conocimientos para que cuando leíamos las ofertas de LinkedIn de ahora a qué me dedico, ¿no? Pues en torno a ciber, por lo menos, que es lo que nos interesaba, pues no entendíamos las ofertas, los conocimientos mínimos que pedían, no los conocíamos o nos sonaban vagamente y decíamos, ¿y ahora qué hago? O sea, he estudiado años, ¿y con qué me encuentro ahora? Entonces, bueno, habíamos pensado un poco en transmitiros cómo han sido nuestros inicios en este mundo laboral, las expectativas que teníamos cuando acabamos de estudiar y con la realidad con la que nos vamos a encontrar. Y nada, sabemos que las cosas han ido cambiando también, esto estamos hablando ya de hace unos añitos, pero nos alegra que este evento y estas iniciativas, tanto que ahora ya existe la carrera de ciberseguridad, másters y especializaciones, obviamente están preparándoos mejor de lo que se hacía en un inicio y todo va poco a poco encaminándose y mejorando. Pero bueno, vamos a contar un poco nuestra experiencia. Yo soy Eneritz Azqueta, estudié Teleco. De todas las ramas de Teleco, la que más me gustaba era la de telemática. Dentro de la telemática, en vez de ir al máster de Teleco, pues quise centrarme un poco en la parte informática y hice un máster de sistemas informáticos avanzados. Y a lo largo de ese año me contaron un poco de que iba todo el combo de informática, las diferentes áreas, y tenía claro que lo que quería era dedicarme a ciber. Lo tenía claro desde pequeñita, pero poco a poco me fui reafirmando y me encaminé a lo que realmente quería hacer. Y desde entonces pues fue la suerte de acudir a un evento bastante parecido a este hace muchos años, hablar con una persona en un stand de recursos humanos y pues al final salí con una entrevista para una beca de prácticas durante un año que estuve en ese 21sec de becaria aprendiendo un montón y ahí me quedé pues 4 o 5 años más y ya llevo 2 años ahora en SIA. Y básicamente pues mi background es en el tema de pentesting, red team, en general ciberseguridad, pues seguridad ofensiva. Es que ricasco. Yo soy Eloy, que también estudié Telecos y eso, me pasó que cuando acabé la carrera, a mí siempre me había interesado el tema de ciber en general y había mirado alguna cosa por mi cuenta, pero en realidad no tenía ni idea. Ni de ciber ni de cómo estaba el mercado en ciber, ¿no? Entonces es verdad que al final a mí me surgió la oportunidad de hacer el proyecto fin de máster en Bicomtech, donde Igor, en el departamento de seguridad digital. Y ahí es donde ya me quedé un par de añitos y fui como aprendiendo bastante base y conociendo también un poquito más el mercado profesional. Y fue ahí cuando yo ya me enteré de que existía una profesión que era ser pentester, ¿no? O seguridad ofensiva o hacker ético. Y entonces fue como, es lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces fue cuando ya yo cambié y pivoté hacia seguridad ofensiva, en el que llevo ya 4 añitos. Entonces, para que a vosotros nos pase como nos pasó a nosotras en su momento, hemos dicho, por si acaso no les han contado esto ya, vamos a venir a decirles cuáles son las opciones que hay en ciber para empezar, ¿no? Porque al final cuando pensamos en ciber, lo primero que nos viene a la cabeza es la consultoría tecnológica, la empresa consultora de ciberseguridad con servicios de ciberseguridad, pero no es la única opción. O sea, efectivamente, pues como Igor o como yo, que hemos estado en un centro de investigación, el mundo de la investigación es un mundo súper bonito en el que la magia que tienes es como que estás como caminando por un camino por el que no ha ido nadie antes. Entonces estás como descubriendo, ¿no? Entonces está muy guay. Luego también está el desarrollo de producto, porque al final pues pensamos en herramientas de seguridad, pensamos en IDS, en firewalls, en antivirus. Vale, pero todo eso lo desarrolla alguien. Entonces, también las empresas de desarrollo de productos se dedican a estas cosas y son también proyectos colaborativos en los que trabajas con otras personas y ves cómo el producto va evolucionando con el tiempo, que también es una experiencia muy chula, ¿no? Luego está la empresa consultora, que bueno, provee de servicios de ciberseguridad de toda clase realmente a las empresas en general que lo necesitan. Y luego comentar también que está cliente final, porque creo que esto lo han comentado al inicio del evento, que cada vez está aumentando más la concienciación acerca de la ciberseguridad, las empresas se están montando en el carro y ya no solo contratan servicios de seguridad a las consultoras, sino que también están empezando a contratar a gente en sus filas, ya pues para que tengan a gente que se dedique a asegurar un poco el entorno de la organización, ¿vale?
Aquí algunos ejemplos. Sobre todo, la mayoría son cercanos, ¿no? Pues, bueno, investigación. Pues Tecnica, Bicomtech, Ikerlan, Tecnalia son centros de investigación muy interesantes. En desarrollo de producto hemos puesto un poco de todo. Por ejemplo, Checkpoint es una empresa de desarrollo de producto súper grande, pero luego, por ejemplo, tenemos a Countercraft, Ironchip, Alias Robotics, que son empresas de por aquí, que hacen unos proyectos muy interesantes. Además son startups, que bueno, de eso no hemos comentado, pero la startup también es como una opción añadida en la que aprendes técnico, también investigas, también haces servicios, porque al final de algo tiene que comer una empresa que están haciendo, ¿no? Y todo eso moviendo el motor de lo que es una empresa que también aprendes mogollón, ¿no? Luego, pues de empresas consultoras, SIA, que es en la que estamos nosotras, S21sec, que es donde nos conocimos. Cybertix también es otra nueva que ha nacido en Donosti, y luego está pues, Accenture como un ejemplo de una grande, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis muchísimas más también. Y de cliente final comentar que los sectores que más se están implicando ahora mismo, por ejemplo, son el industrial, el bancario, el sanitario y el público, sobre todo. Vale, entonces, áreas de trabajo. Ya centrándonos un poco en la empresa consultora, seguramente os suena este gráfico, así que lo voy a pasar relativamente rápido, ¿no? Poniéndonos un poco como en el lugar de un cliente. Cuando un cliente acude a una empresa de ciberseguridad, de servicios de ciberseguridad, normalmente ¿por qué va? Suele ir pues porque le han entrado, o porque al vecino le han entrado, o porque le piden que pase alguna certificación de algún tipo, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere realmente? Pues protegerse. Pero antes de protegerse hay que empezar por identificar cuál es la superficie de ataque, qué es lo que hay que proteger, qué puede estar fallando, qué puede ir mal, qué vulnerabilidades hay, ¿no? Y para eso es para los que están los servicios de la fase de identificar esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, pues de eso se encargan esta clase de especialistas. Una vez hemos identificado cuáles son los problemas, es cuando pasamos toda esta información al equipo de protección y entonces tenemos toda esta lista de profesionales en los que, claro, pues a la hora de aplicar unas medidas de protección podemos pensar en asegurar redes, asegurar endpoints, ¿no? Pues, firewall, antivirus, EDR, etcétera. Pero sí que es verdad que están haciendo nuevas profesiones relacionadas, por ejemplo, con los entornos cloud, como el Cloud Security Specialist, que se dedican como a conocer cuál es el bastionado más, el mejor bastionado a nivel de seguridad. Y luego también tendríamos DevSecOps, que se supone que es asegurar el producto que se va diseñando ya desde a nivel de buenas prácticas de código, ya desde el principio, ¿no? Pero bueno, al final, por muy bien que protejas algo, nunca es a prueba de balas. Lo podemos ver en la competición, la verdad, que siempre pues, tú intentas proteger, pero bueno, a veces llega y a veces entra, a veces sale, ¿no? Y entonces, pues nunca está de más tener un buen sistema de detección, ¿no? Pero la detección no lo es todo, hay que responder. Entonces, existe la opción de una respuesta automática, pero a veces no se puede, o sea, existe la respuesta manual, la respuesta automática, pero a veces no es suficiente y el incidente llega hasta la cocina. Entonces tienes al equipo de respuesta ante incidentes que intenta contener o mitigar al máximo lo que ha ocurrido. Y como en todo en la vida, nunca está de más, bueno, intentas recuperar todo lo que puedas, ¿no? Pero además pues, extraer una lección aprendida. Y para eso está pues, el tema de análisis de malware o reversing, para investigar un poco también, y forense, para ver qué es lo que ha ocurrido y cómo evitar que se vuelva a repetir. Todo esto son puestos técnicos que se pueden encontrar perfectamente en una empresa consultora, siempre pues, con el apoyo de pues, los puestos de consultoría normativa, consultoría tecnológica, que son los que un poco van guiando al cliente cuando llega, a veces sin saber cómo moverse en esto. Pero bueno, yo lo que os he comentado, yo me dedico ahora mismo a la seguridad ofensiva, donde pues, una pincelada así rápida. El objetivo es evaluar la seguridad de un entorno. El entorno puede variar, puede ser una red empresarial, puede ser una página web, puede ser muchas cosas. Y al final, comentaros que tengáis claro, si esta es la rama que os interesa, que no todo es hackear, ¿vale? Que al final seguridad ofensiva es una cosa, pero hay muchas formas de conocer cuál es la superficie de ataque o las vulnerabilidades, y hay algunas sí que son hackear, pentesting, test de intrusión, etcétera, sí que es herramientas manuales, aprender cacharrear con las cosas y tal, y es súper bonito, pero luego hay otros servicios que no necesariamente implican eso, sí implican conocer el del entorno, pero no hackear, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Y luego otra cosa, sea lo que os guste, la seguridad ofensiva o cualquier otra área técnica, comentaros pues, al final que todos los proyectos tienen una fase previa de hablar con el cliente, qué problemas tiene, qué objetivos tiene, y una vez ya has llegado como a entender bien es cuando
defines el alcance de ese proyecto y entonces empiezas a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando ejecutas, esa es la única parte en la que se hackea o en la que se hacen cosas técnicas. Porque luego después viene elaboración de un informe de resultados, que ahí es donde se pone realmente en valor el curro que te has pegado, porque al final es por lo que paga el cliente, por poder que le sirva de algo la información que está ahí. Y eso a veces viene apoyado por la exposición de resultados y por el seguimiento el subsanado de las incidencias que pueda haber. Y para acabar, última pincelada por esta parte, es que, pues eso, como podéis ver, es importante saber de cosas técnicas, sí, pero bueno, también las soft skills son súper importantes, ¿no? Al final no sirve de nada que tengas el OSCP si luego no eres capaz de comunicar de forma que te entiendan o si no eres capaz de ser responsable con tu trabajo, de tener una ética, sobre todo en seguridad, ¿no? Entonces, pues siempre existe la opción de, pues eso, las soft skills son una cosa que hay que cuidar y luego más allá, adelante en la carrera, siempre existe la opción de irte por un lado más técnico y especializarte en algo más técnico o irte más para el lado de la gestión para más tarde, pues para gestionar proyectos o a personas. Y ahora Eneritz sigue contando el tema del mercado actual. Bueno, entonces hemos comentado un poco de qué va el mercado, qué áreas podéis esperar. Tenéis que empezar a pensar de todas esas áreas que os ha contado Loy, cuál os gusta más, cuál os veis más capaces de entrar en ese sector. Luego siempre se podrá cambiar, pero es algo a tener en cuenta. Pero ahora, en el momento en el que estáis, vais a acabar de estudiar, vais a ir al entorno laboral, seguramente tengáis prácticas, estáis pensando en seguir especializándose en algo más. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues seguramente en alguna asignatura os lo hayan contado un poco mejor, así que no me voy a explayar mucho, pero obviamente espero que todos ya tengáis un perfil en LinkedIn, InfoJobs y todo esto, que hayáis rellenado bien vuestro currículum, que pongáis todas las prácticas que tenéis, los proyectos en los que trabajéis, que rellenéis bien el contenido para que si alguien os va a buscar, os conozca y sepa realmente pues, qué es lo que sabéis y qué es lo que podéis aportar. No hay que subestimar las web oficiales. Ahora mismo, pues eso, coger una lista y apuntar todas las empresas de las que se está hablando, todos los stands que hay ahí, y ir a sus páginas web, leeros qué servicios ofrecen, qué terminología utilizan. Si no entendéis software del que hablan o técnicas de las que hablan o metodología, aprender sobre ellas y haceros un background, porque es muy importante saber de qué va el sector ciber para esas primeras entrevistas, para saber de todas las ofertas que vamos a ver cuál nos interesa, etcétera. Los eventos, estamos en uno de ellos, es muy importante al principio sobre todo venir a estos eventos, hacer networking, conocer a gente, porque aprendes que existen mogollón de cosas en el mercado y en el sector que ni siquiera sabías que existían, e incluso igual que te interesan más de lo que conoces hasta ahora. Entonces eso es muy importante. Y no tener vergüenza. Como anécdota personal, yo fui a un evento muy parecido a esto, justo cuando acabé el máster, y pues casualidades de la vida, yo soy muy tímida, pero ese día me dio por hablar en un stand con una persona de recursos humanos y empezamos a hablar, le gustó mi perfil, le mandé el currículum y al final salí con una entrevista para una posible beca de prácticas. Y ahí fue realmente, simplemente por ese momento ¿no? de miedo, pero superar esa vergüenza en el que conseguí esa primera oportunidad que la verdad es que me ha llevado bastante lejos hasta ahora. Bueno, pensábamos un poco, ¿y qué hay ahora mismo para vosotros? ¿No? Si salís ahora mismo al mercado laboral, ¿qué es lo que buscaríais? Pues si directamente vais a LinkedIn y buscáis Junior Cyber Security, por lo menos en el momento de hacer la búsqueda fue bastante pobre, no salían casi ni 20 resultados a nivel mundial, porque al final si vas filtrando y pones 0 experiencia, Junior Cyber Security, pero no penséis que no os van a pedir requisitos por mucho que acabéis de acabar de estudiar. Entonces, hay que saber un poco qué buscar en las ofertas y qué es lo que sí que podéis aportar. A mí lo que me pasó fue, acabé saliendo de Teleco y leyendo las ofertas no sabía ni la mitad de las cosas que eran requisitos y muchas veces al final llenan mucho las ofertas y al final vemos cosas que piden cosas pues porque Recursos Humanos cree que hay que pedir esto o tal, pero luego igual el puesto final va por otro lado. Entonces, lo que hay que pensar muy bien es qué podéis aportar vosotros y simplemente ahora preocuparos de los mínimos que os puedan pedir. Entonces, todo lo que hayáis hecho hasta ahora, ponerlo en valor, los proyectos, los trabajos, cualquier script que hayáis hecho, intentar pues, publicarlos o tenerlos para que vean qué habéis hecho y qué sabéis hasta ahora. Pero sobre todo, qué es lo que queréis hacer y qué motivación tenéis. Entonces, algo muy importante es el inglés, ¿vale? O sea, hemos visto hoy, si habéis entendido la charla de la primera hora, ya vais bien. O sea, ese es el mínimo. Entonces, sí es verdad, muchas veces se dice inglés, pero no hay que hablar en un inglés perfecto. Lo que nos hemos dado cuenta es que piden inglés, pero muchas veces necesitas un nivel de inglés con el que si te viene un proveedor en inglés puedas entenderle y puedas responderle. Luego, obviamente, hay trabajos en los que te pedirán un C1 y lo que sea, pero con un inglés medio ya vais a superar los requisitos con creces.
Y luego, pues muchas veces nos pasa que tú al final te dedicas a una área, pero te vienen ofertas de otras áreas. Entonces hay que tener en cuenta a cuáles aplicar y a cuáles no. Al final, si a mí me vienen hablando, pues, yo qué sé, de blockchain, no tengo ni idea. En este caso, por ejemplo, os mostramos ejemplos reales de Logi míos. Aquí, por ejemplo, era un tema de consultoría, normativa, ISOs, implantación de políticas de seguridad. Al final yo no me dedico a eso, entonces esas pues simplemente vas hablando y vas diciendo que no te interesa y listo. Hay otras ofertas, pues, como veis ahí piden Fortinet, antivirus, Blue Team, entonces ahí ya si os interesa temas SOC y así, pues son las palabras un poco que tenéis que buscar en las ofertas. Otros ejemplos podemos ver que son muy genéricos, que igual a vosotros os viene bien al principio que una oferta sea muy genérica, que ponga solo hacker ético, auditor, consultor, porque al final vosotros a eso es aplicar y luego ya preguntaréis de qué va y veis si os encaja o no, pero siempre intentar hasta el último punto que os interese seguir las entrevistas y seguir las ofertas. Y luego lo que hemos dicho, obviamente son importantes, ya vamos a hablar de las soft skills, como pues, importante saber comunicar, saber hablar, pero también pues, saber trabajar en equipo, hacerte responsable de tu parte del trabajo, etc. Y pues obviamente pues, esto ya lo cubrís solo por haber hecho el FP, entonces conocimientos básicos de sistema operativo, lenguajes de programación, redes, etc. Eso no vais a tener ningún problema. Luego, no os limitéis a un solo área, o sea, en el futuro podéis pivotar a otro área, podéis cambiar. Por ejemplo, en este caso nos llegó uno que te pedían o solo saber de seguridad o ser muy buen desarrollador de Android, porque lo que querían era un rol dual y convertir dos roles en uno muy específico, como podía ser ingeniería inversa en Android. Y por último, bueno, quería dar un pequeño matiz, que es que las ofertas las ves y obviamente parecen todas idílicas, pueden parecer que todos ofrecen lo mismo, pero lo importante es preguntar. Preguntar porque es que se nos han comido un poco el tiempo, al principio hay que darse prisa. Entonces, nada, que sigáis hacia adelante en las entrevistas y siempre preguntéis para ver si esa oferta es la que os interesa perseguir. Entonces os preguntaréis, ¿por dónde empezar? Súper importante, como hemos dicho, las hard skills, todo lo que sea las certificaciones del diagrama antes que os ha enseñado Igor, pues ver si podéis empezar por alguna o en la primera empresa en la que empecéis os la puede costear y empezar a certificaros o al menos estudiar, hacer cursos y seguir, porque este es un ámbito en el que siempre sigues aprendiendo, hasta el día de hoy y más. Soft skills, como hemos dicho, el interés y la motivación en los primeros años es fundamental, porque de repente puedes pasar de acabar de estudiar a en 2-3 años saber muchísimo sobre el mercado, ser una persona con mucho nivel técnico, etc. La comunidad ciber, estos eventos, charlas, competiciones online, incluso campamentos de fin de semana en el que conocer gente del ámbito de ciberseguridad es muy importante, sobre todo para todo el tema de networking y de saber que no estáis solos, que todos nos sentimos igual. El síndrome del impostor que he comentado antes, muchas veces lo sentimos y cuando te das cuenta de que todos a tu alrededor en algún momento lo han sentido, te das cuenta de que son cosas que pasan, pero hay que superar porque al final todos tenemos un valor. Entonces, es muy importante eso, no os quedéis quietos, seguir buscando y no esperéis a que las ofertas de LinkedIn os lleguen, ir a eventos, hablar con recursos humanos, mandar currículums a empresas y moveros para encontrar ese primer lugar que sea vuestro inicio. Obviamente tenéis un montón de plataformas de formación en Internet, muchas tienen mucha parte gratuita, por ejemplo Hack the Box o TryHackMe tenéis bastante, tanto de Blue Team, Red Team, etc. Y muy importante también, pues eso, que los CTFs no lo son todo, podemos atacar y defender, pero en la vida real tienes que saber hacer bien un informe, tienes que saber comunicar, hablarte con cliente y sobre todo no hay botón de reset. Si lanzas un exploit que no sabes lo que hace y tiras la red del cliente, la vas a liar. Entonces siempre es muy importante preguntar, ¿vale? Preguntar cuando tienes dudas y que tus mentores o las personas con las que trabajan te guíen en el proceso. Esto, básicamente, mejor sacarle una foto porque no nos va a dar mucho tiempo, pero era un poco el paso a paso que os recomendamos. Hemos hablado de distintas áreas en las que tenéis que trabajar, pero también un poco en qué orden tenéis que trabajar en ellas ahora mismo hasta vuestro primer trabajo. Entonces, bueno, pues simplemente eso, trabajar toda la parte de LinkedIn y demás, no esperéis a que os lleguen las ofertas, simplemente trabajar las soft skills, trabajar las hard skills, hacer cursos, ver vídeos en YouTube, charlas,
Y con todo eso, reactualizar el currículum, que vean que no estáis quietos, que os estáis interesando por la actualidad, etcétera. Y sobre todo aprovechar el primer empleo, el entorno de trabajo. O sea, yo, de verdad, intentar hacerlo presencial al principio, que el remoto suena muy bonito, pero nosotros hemos vivido como hemos sido los becarios y cómo hemos llegado a formar a becarios, y es muy bonito al final que llegue alguien que de lo que tú haces no sabe y le puedas enseñar, le puedas guiar y sobre todo pues encontrar esos mentores de esa gente que sabe mucho más que tú y te trata con cariño, pero no te da las respuestas, sino que te pica y te guía para que cada día pues tú vayas siendo mejor y vayas aprendiendo tú solo. Entonces, nada, sobre todo la actitud positiva y el esfuerzo. Es lo que más se va a valorar más allá de que pues lo sepáis todo. Es que ricasco. Eso es. Vamos a ir acabando ya. A modo de resumen, después de lo que os hemos contado, 5 ideas importantes, ¿no?, con las que merece la pena que os quedéis. No tengáis miedo de tomar decisiones, de llevar a cabo cosas, en el sentido de que siempre se puede hacer un cambio de 180 grados. No es limitante. Ahora os gusta una cosa o ahora no tenéis claro qué queréis hacer, da igual, haced algo, lo que sea, y vais a ir aprendiendo. O sea, probando se aprende. Entonces, no os preocupéis porque os vaya a limitar, porque no estéis seguros. Probad a hacer cositas. En un lado, en otro, tal. ¿Os gusta más un departamento o otro? Si no lo tenéis claro, probad, porque siempre se puede cambiar. Luego, eso sí, en ciberseguridad el entorno evoluciona súper rápido, todo cambia un montón y eso requiere pues, estar al tanto todo el día y la verdad que es bastante exigente por un lado, pero también es muy bonito por otro porque es muy interesante. Más cositas. Cuando salimos al mercado laboral, yo me acuerdo pues, que igual tenía como una oferta aquí que me decía, es que nos ofrecemos 22 días de vacaciones y esta me ofrece 23 días de vacaciones. Jo, me da un día de vacaciones más. Vale, igual eso no es lo importante, ¿no? Igual lo importante al principio es priorizar el proyecto, el aprendizaje, el lugar en el que vayas a aterrizar y lo que vayas a poder obtener tú de él, ¿no? Al final, eso es lo bonito y es lo que luego te lleva a lo largo a una carrera más interesante. Lo que lleva al siguiente punto. Al final, cuando empiezas en cualquier área de ciberseguridad, las empresas no esperan que seáis unos cracks o unos piezas súper técnicos que sabéis un montón de nada. Obviamente, pues acabáis de salir de una formación y no tenéis experiencia. O sea, saben que no tenéis como tal conocimientos. Lo que esperan de vosotros es que tengáis esa proactividad, que demostréis esa ilusión, que os apetezca, al final, bueno, que si tenéis algún problema no tengáis miedo de preguntar, que seáis sinceros si la liáis, porque pues, ¿quién no la lía? A ver. Y esas cositas, ¿no? Y luego, pues para acabar eso, pues sed curiosos y constantes, ¿no? O sea, como que en ciber hay mucho de eso, que la curiosidad que tengas sea el motor que te lleva a seguir día a día como explorando cositas. Y nada. Esperamos que os haya gustado la charla, que os haya servido, que las ideas hayan quedado relativamente claras, que estéis motivados para lo que os viene ahora. Y nada, y con esto pues ya terminamos. Recordad, gana más el que pierde que el que no lo intenta. Y nada, creo que nos hemos quedado sin tiempo para preguntas y cosas así, a no ser que esto, si no, vamos a estar por aquí. Si alguien quiere preguntarnos cualquier cosa, nos decís. Gracias.